Carlos, muy amable por la invitación. Para mí es un honor, la verdad, compartir un tema que para mí es mucha pasión, el tema del lado humano de la tecnología. Entonces, el tema tiene que verse con amenazas y oportunidades en esta coyuntura actual, en esta crisis sanitaria. Entonces, vamos a empezar. Pasamos la página, por favor. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, pues, entonces, el objetivo central de esta contribución es destacar la importancia del humanware como un factor clave de éxito en la gestión de proyectos de innovación tecnológica. Y la pregunta del millón es, ¿por qué estamos hablando del humanware? ¿Por qué del humanware? Veamos la lámina, por favor. Carlos. La inquietud siempre que me ha saltado acerca del éxito de los proyectos de innovación y cambio tecnológico. Entonces, la pregunta siempre, ¿por qué tantos proyectos de innovación y cambio tecnológico fracasan? ¿Cómo podemos minimizar los riesgos y potenciar los factores del éxito al innovar en nuestras organizaciones? Finalmente, ¿qué tan preparados están los stakeholders involucrados, tomando en cuenta sus intereses, preocupaciones, necesidades, expectativas? Imaginan ustedes un proyecto donde hay una cantidad de grupos de intereses, cada uno, tanto el productor, el comprador, el usuario, cada uno tiene sus intereses y preocupaciones. Entonces, vamos a tratar de entender esas interacciones entre esos actores involucrados en la innovación tecnológica. A veces no llegan a conciliar sus intereses y terminamos fracasando. Esta charla está elaborada a partir de mis experiencias académicas de consultoría en la gestión de proyectos TIC. Incorpora las enseñanzas provenientes de la teoría de gestión humana, liderazgo transformacional y de los métodos alternativos de solución de conflictos. Esta charla crea un espacio de reflexión para llamar la atención sobre la importancia de desarrollar habilidades blandas para lograr el éxito de esos proyectos tecnológicos. Entonces vamos a compartir este espacio. Ustedes van a escuchar mis planteamientos a partir de mis experiencias. Este tema siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque a medida que trabajando en las organizaciones como consultor, trabajando en la academia, ante todo en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, pues este tema tenía que salir al aire porque la tecnología cuando vino, pues yo observé en mis consultorías la cantidad de problemas que quiero compartir con ustedes y a partir de ahí logré encontrar el tema del humanware. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación que me permitieron a mí entender esta problemática? Empezando, por ejemplo, en un proyecto, por ejemplo, trabajando para una entidad bancaria, tratando de sistematizar, por ejemplo, la caja para pasar de la TP41 que manejaba un cajero
para manejar una pantalla de un computador. O la percepción, por ejemplo, cómo esos actores involucrados en la incorporación de esta tecnología, en esta innovación para un banco, la percepción, cómo veían uno al otro, amigos, enemigos, socios, aliados. A partir de esta percepción, uno puede llegar a tener unas condiciones de trabajo, una forma de responder a esta tecnología, aceptándola o rechazándola. Segundo punto, la comprensión mutua y la preocupación por el otro. Yo me hacía la pregunta siempre que un cajero de un banco, al cambiar su máquina TP41 y pasar a manejar la pantalla de un computador, pues la verdad, los que están haciendo el cambio significa sistemas, los consultores, el software que habían adquirido, entendían la preocupación de ese cajero. La negociación que se llevaba a cabo en esta época o sigue llegando a cabo, gana, gana, pierde. Es una pregunta muy importante. Por ejemplo, aquellos que venden la tecnología. ¿Cuál sería el interés y la preocupación de un vendedor, por ejemplo? Yo creo que ante todo es la comisión. Mientras que el usuario, ¿cuáles fueron sus preocupaciones y sus intereses? En esta transacción, a veces uno llega al gana-gana. Entonces, es otro punto y otro criterio de evaluación. La gestión del talento. Por ejemplo, ¿son líderes o son jefes? Aquí hay una gran diferencia en un proyecto de tecnología. El par del proyecto, el líder del proyecto, cómo se comporta, como un capataz, como un gran supervisor o como un líder que inspira, entre otras cosas. ¿Cómo se manejaban los conflictos? Cooperando, a veces cooperando, aceptando la posición del otro, pues caemos en el falso consenso. O confrontándonos o colaborándonos para llegar a un acuerdo en este conflicto, en esta controversia. La comunicación, cómo fluía la comunicación. Están informados con aquellos usuarios que tenían que recibir esta nueva tecnología. Tanto ellos podían expresar sus sentimientos de aceptación o de rechazo. Ahora bien, la información que daban los vendedores, vender algo por encima de la necesidad o por debajo de la necesidad, o entregar soluciones. Es otro criterio. Y finalmente la toma de decisión. Entonces es muy importante entender que la compra, la adquisición de una nueva tecnología conducía a veces a unos malos entendidos, y la página siguiente voy a explicarles los principales hallazgos. Carlos. Gracias, Carlos, por colaborar. Hemos tenido problema con la instalación de mi programa. De todos modos, avanzamos en los principales hallazgos. Lo primero Muchas que gracias. sucedió fue la resistencia al cambio. ¿Por qué la resistencia al cambio? Porque el hombre es un animal de hábitos, de tal forma que esta nueva tecnología conducía a unas reacciones diferentes. Algunos aceptaban el cambio, otros tenían una resistencia. ¿Por qué? Porque el susto a aceptar una tecnología. Obviamente, ubicándonos en nuestra época, digamos, el año 2020, pues la tecnología ya no tiene tantos enemigos. Pero la verdad genera conflictos. Cuando yo tengo un sindicato, por ejemplo, en una empresa, pues trata de defenderse para mantener la estabilidad laboral, como viene la tecnología para generar
unos cambios, una modificación en la planta, eh, salir de algunos cargos, cortar con la tijera otros. Yo creo que a veces se sucede una reacción negativa, porque yo había observado, por ejemplo, casos de sabotaje por parte de algunos sindicatos que dañaban pues, los computadores, diciendo en voz alta que la tecnología no puede reemplazar al hombre. Hoy en día esto está siendo superado. Había poco compromiso por parte de los usuarios, desconfianza, incertidumbre, estrés y sobrecarga laboral. La sobrecarga obedecía a qué? Había que hacer pruebas en cada sistema, habría que hacer obviamente uno paralelo. Esto se convierte en sobrecarga laboral. Entonces, esos hallazgos, algunos siguen hoy en día eh, vivos y se pueden obviamente superar, pero esto hace parte del lado humano, la gestión de tecnología, las innovaciones tecnológicas. Pues vamos a ver enseguida, esos hallazgos nos permiten sacar una conclusión. ¿Cómo podemos superar esas dificultades? La mala noticia es que hay una paradoja que se llama la paradoja de Cobb. En pocas palabras dice, sabemos que por qué los proyectos fracasan, sabemos cómo evitar que dichos proyectos fracasan, pero la pregunta, por Dios, ¿por qué dichos proyectos siguen fracasando? Es una paradoja. Uno cree que tiene la respuesta al incorporar tecnología a la organización. Lamentablemente, esta paradoja es inherente a la incorporación de nueva tecnología. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos aclarar esta paradoja para evitar y para contribuir a que los proyectos tecnológicos no fracasen. Entonces, ¿qué dicen aquellos gestores de proyectos que han tenido experiencias? Ellos dicen que frecuentemente nuestros proyectos e iniciativas de tecnología no alcanzan los objetivos propuestos. Ellos daban una interpretación. Decían que a menudo no es una cuestión de la misma tecnología, sino de aquellas personas que están involucradas en la innovación tecnológica. Aquellos, por ejemplo, que patrocinan los proyectos, aquellos que crean el sistema, aquellos que instalan, aquellos que usan la tecnología, estamos hablando de los grupos de intereses involucrados en la tecnología. Hay un libro que yo recomiendo a las personas interesadas del señor Conner, Managing the Speed of Change, donde se destaca la importancia del lado humano de la tecnología. Este libro salió en el 2011. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir algunas, eh, algunas sabidurías de los expertos en consultoría. Es el caso de Weinberg. Decía siempre, la primera impresión, ojo con la primera impresión, que siempre en una consultoría, en el desarrollo de un nuevo proceso, es un problema humano. ¿Cuáles son los problemas humanos? Los problemas generalmente no son técnicos, sino sociológicos. Tiene que verse con la comunicación, con el relacionamiento, tiene que verse con liderazgo, tiene que verse con la satisfacción de los usuarios, tiene que verse con trabajo en equipo. En pocas palabras,
tiene que verse con el lado humano. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Siempre el lado humano hace parte de la problemática. Aquí llegamos al plato fuerte, donde hay un grupo que se llama el Standish Group. Este grupo, desde los años 90, estudia alrededor de 50.000 proyectos de ingeniería en todo el mundo. Un equipo humano llegó a una conclusión que el 31% de los proyectos se cancelan antes de ser finalizados, mientras que 52% de los proyectos cuestan alrededor del doble de lo que se estimó originalmente, y tan solo el 16.2% cumplen con los resultados y son exitosos. Entonces, observan esas estadísticas, como se dice, ¿dónde está el problema? Entonces, vamos a ver enseguida cuáles son aquellas causas que generan, que producen fallas en los proyectos. La mayoría, obviamente, tiene que verse con el lado humano o el humanware. Los proyectos fallan debido a una visión del problema centrada en la tecnología. Los productores de tecnología, ellos están vendiendo que la tecnología es la panacea. Si usted, señor empresario, quiere ser competitivo, pues cómprate tecnología, adquiere una tecnología. Entonces, genera expectativas reales y expectativas falsas. No solamente el comprador de la tecnología, sino también el usuario de la tecnología. Porque a veces esta tecnología no es friendly, no es amigable con el usuario. Uno siempre cuando entra a unos portales para llenar un formulario o hacer una diligencia, a veces se estrella contra una tecnología que no es amigable. Entonces la tecnología no es la panacea, no genera, genera expectativas falsas o irreales, porque a veces uno espera un tiempo de respuesta a una necesidad, pero lamentablemente el tiempo de respuesta llega tardío y uno se siente descontento. La gerencia o la administración de los proyectos a veces deficiente. ¿Por qué? Porque el líder del proyecto es posible que es fuerte en las habilidades duras, la parte financiera, etcétera, pero lamentablemente en la parte blanda, pues no tiene las habilidades de relacionamiento, de negociación, manejo del tiempo, motivación, entre otras cosas. Otro problema tiene que verse con los proyectos fracasan debido a que los requerimientos y las especificaciones a veces son incompletas, a veces cambio de dichos requerimientos, especificaciones. En el camino se cambia. Entonces pasamos a la página siguiente para ver, avanzar en la problemática. Les traigo a colación unas estadísticas provenientes del Project Management Institute, donde hay una buena noticia. El año 2027 vamos a tener alrededor de 37 millones de profesionales vinculados a esos proyectos. Los gestores de los proyectos tendrán que cambiar. ¿Cómo? Cambiar paradigmas, cambiar de competencias. Por eso la tercera invitación hace el Project Management Institute, es ellos deben conjugar habilidades técnicas con habilidades blandas y digitales para poder cumplir con dichos proyectos. Pasamos, por favor, Carlos. Bueno, vamos a aproximarnos al tema que
que a mí me apasiona y que se llama el humanware. El humanware es un término que se utiliza para definir los recursos humanos de un sistema informático de hardware o de software que es diseñado dando la experiencia y la interfaz que le dará el usuario final. Entonces, esta definición, en la página siguiente, vamos a entenderlo un poquito mejor. De un lado tenemos el humanware, acompañado con dos variables que son el hard y el soft. El conocimiento, pero entonces esta figura, obviamente nosotros en la gerencia de proyectos siempre estamos familiarizados con el hard, con el soft, pero muy pocas veces en la gestión de proyectos de tecnología, la variable human o la parte humana está siempre descuidada. Muy pocas veces se le hace énfasis en esta. Entonces, pasamos, Carlos. Bueno, ¿cómo defino yo este concepto? Este concepto lo defino de una forma un poquito amplia para resaltar la importancia del lado humano en la gestión de proyectos, de administrar esta red de contactos, esta interacción entre principales grupos de intereses en los procesos de ingeniería, modernización empresarial para garantizar el éxito de la tecnología, tanto en hard como en soft y demás servicios requeridos. Entonces, observen cómo mi contribución a entender esto es que no basta comprar hardware y software. Instalarlo, ponerlo a funcionar muy bien, esto ayuda a que la empresa puede tener mayor, llamámosla, competitividad, ventaja competitiva. Pero el problema nuestro es que si no nos ocupamos del humanware o del lado humano, ni el hardware ni el software va a cumplir el resultado esperado. Entonces, en la página siguiente, voy a mostrarles una figura para entenderlo. Observen cómo los grupos de intereses, tanto a nivel interno de la compañía como a nivel externo de la compañía, pues de una compañía, de una empresa, pues tiene muchos, cada uno tiene sus intereses, preocupaciones, angustias. Y el desafío en la gestión de un proyecto tecnológico es conciliar los intereses y aprender a relacionarse buscando acuerdos gana-gana. Pero en la vida real no es tan fácil como uno lo pinta ver, tantos actores, tantos intereses, tantas agendas, tantas expectativas. Si no hay un enfoque orientado al lado humano, pues el director de proyecto pues va a tener dificultades en el camino. ¿Estamos, Carlos? Ya tenemos una idea acerca de qué es el concepto del humanware. Entonces, yo voy a contextualizarlo, lo que está pasando en esta etapa, esta crisis sanitaria, donde tenemos un brote del coronavirus. Este contexto nos ha propiciado un experimento masivo, o sea, todo el mundo tenía que trabajar de una forma remota, todo el mundo empresarial necesitaba de esos empleados, pero a distancia, para poder pues, trabajar, seguir trabajando, utilizando aplicaciones, plataformas, apoyo de teletrabajo, videollamadas, mensajería. Entonces, este escenario lleno de dificultades, de angustias,
Entonces, Claro, generó al mismo ya le pongo tiempo audífonos. nuevas oportunidades. La tecnología ha sido la tabla de salvación. Podríamos imaginar otro escenario. ¿Qué hubiera pasado si estamos viviendo en los años 70, 80, 90? Pues no teníamos esta tecnología. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué significa la tecnología, el teletrabajo como una oportunidad. Observen cómo, gracias a los avances tecnológicos, los años, por ejemplo, 70, ahí estábamos hablando de la oficina del hogar, donde basta tener eh, un internet, un computador en la casa y poder trabajar desde la casa, obviamente de una forma limitada. Pero luego, gracias a la telefonía celular, digamos inteligente, pues hoy en día pasamos a una tercera generación, porque una cosa es tener un computador conectado a un cable, otra cosa es tener un teléfono celular donde de cualquier parte podemos trabajar y hacer teletrabajo. Entonces, esta tecnología pues es maravillosa y gracias a ella estamos hoy en día tratando de superar un poco la forma de trabajar remotamente. Pero estábamos preparados para manejar esta tecnología a nivel masivo remotamente. Pues lamento decirles que había aquí hay dos problemas. El primero, no estábamos muy preparados para trabajar virtualmente a nivel, obviamente, masivo, general. Tampoco estábamos eh, preparados para convivir de una forma agradable, cómoda, en un aislamiento preventivo obligatorio. Entonces teníamos dos problemas. Además, no teníamos desarrollado como una cultura para el trabajo a distancia. Tampoco contábamos con la tecnología adecuada a nivel, digamos, general. Tampoco teníamos políticas que nos permiten trabajar en la casa, no solamente conectados en Colombia, sino a nivel global. Entonces, cada vez más la tecnología nos está acercando, obligándonos a avanzar en este propósito para aprovechar esta tecnología. ¿Ok, Carlos? Entonces, la tecnología es una bendición. Pero yo no entiendo esta postura del señor Rodríguez, el director del Management Society, el MBS Business School. Él estaba hablando de algo que yo no lo comparto, hablando de maldita transformación digital, en lugar de hablar de la bendita transformación digital. Obviamente vamos a explorar sus planteamientos. Él decía que la tecnología digital se ha convertido en una prioridad. Eso es cierto. En una obsesión. También es cierto porque todas las empresas quieren entrar a esta transformación. Pero lamentablemente, con muchas dificultades, porque él decía que aquellas personas interesadas sabían que hay que entrar esta tecnología, pero no sabían cómo, no sabían pasar el manual digital, tampoco si ya tenían una idea, pocas personas sabían cómo hacer este tránsito, la transformación digital. Si intuían cómo hacerlo, no encontraban el momento, o sea, el timing para trabajar esta transición y lograr el propósito, hacer una transformación digital, no ha sido la verdad completa. Si se encuentra en el momento,
comienzan con la inseguridad. Bueno, yo puedo resumir todo eso que estamos en pañales. Pero no significa que debemos llegar a concluir que maldita transformación digital. Al contrario, yo estoy contra este planteamiento. Bendita es la transformación digital. Les voy a mostrar por qué enseguida. Un foro muy importante que se llama Argentina, el país de España, hace una semana o 2 semanas, reunió sus 50 expertos, que son los mejores de España. Es un equipo interdisciplinario tratando de echar globos para ver cómo esta crisis sanitaria, gracias a la tecnología, nos ha permitido seguir conectado con nuestros seres queridos, contar con muchas opciones de ocio y evitar con el teletrabajo el colapso de la economía. Entonces, esta pandemia nos obliga a acelerar las innovaciones tecnológicas. O sea, este pensamiento de este foro es algo acertado y estoy de acuerdo con esto, que gracias a esta pandemia ya estamos cada vez más inmersos en esta innovación tecnológica. Pasamos, Carlos. Carlos. Bueno. Empezamos con lo siguiente. Yo quisiera sacar unas conclusiones e inquietudes al respecto. Por ejemplo, la primera que me asalta, la innovación, la transformación digital ha alterado los modelos de negocios, ha influenciado nuestra vida, cambiando los comportamientos de los stakeholders. Eso es algo que debemos comprender para avanzar en esta transformación. Lo que pasa es que transformar para transformar, adquirir tecnología, no es la panacea, porque hay unas nuevas realidades. Esas realidades, esas nuevas tendencias, nos obliga a estar consciente para orientar nuestros esfuerzos en colocarlo en el lado humano del cambio tecnológico. La transformación digital está cambiando todo, inclusive los estilos del liderazgo. Por ejemplo, antes de contar con tecnología avanzada, obviamente, el liderazgo ha sido tradicional, ha sido orientado al logro, pero hoy en día tenemos que entender en esta nueva era digital, los freelancers, al igual que los empleados, cada vez más tienen otras expectativas, por ejemplo, cuando ellos están vinculados a un proyecto de innovación tecnológica. Ellos quieren cada vez menos órdenes, menos supervisión, más empoderamiento, reconocimiento. Es una expectativa muy pronunciada. Si nosotros no estamos conscientes de esta expectativa, pues vamos a perder mucho talento. La realidad es los usuarios, cada vez los usuarios de su lado son más exigentes, los usuarios son informados, los usuarios quieren participar. Entonces, la nueva tecnología nos acerca a los usuarios a través de los chats, a través de cantidades de plataformas, están abiertos para recibir los comentarios. Entonces, la realidad es los stakeholders han cambiado. O sea, yo no puedo manejar un stakeholder con una transformación digital, con una nueva tecnología, manejarlo de una forma tradicional.
Entonces, a partir de las nuevas realidades antes mencionadas, aquí voy a plantear dos preguntas. Son, la primera, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta nueva realidad sobre las nuevas innovaciones tecnológicas? ¿Cómo afecta esa nueva realidad a partir de los grupos de intereses la implementación de la nueva tecnología? ¿Cómo aprovechar el concepto de humanware para minimizar los riesgos y potenciar los factores claves del éxito e innovar en nuestras organizaciones? Son dos temas centrales. Yo quisiera dar algunas pistas y aportar planteando nuevos desafíos. Liderar y gestionar exitosamente procesos retos de manera productiva. O sea, el liderazgo nuevo tiene que apuntar hacia el empoderamiento. Es que yo no puedo olvidar interdependencia entre el líder, entre los integrantes del equipo, el cual está manejando el proyecto. Entonces, los colaboradores cada vez más pertenecen a unas generaciones que yo quisiera llamar generación, por ejemplo, estamos hablando de los millennials, estamos hablando de la generación Yuppie, la generación Baby Boom. Entonces, los colaboradores no todos tienen la misma reacción. Cuando incorporamos nueva tecnología, no todos los colaboradores tienen la misma expectativa. Por eso, el liderazgo moderno tiene que apuntar hacia una personalización, o sea, personalizado. Al mismo tiempo, el líder tiene que entender que él tiene que empoderar a aquellos que sustentan el cambio propuesto. O sea, uno a veces está encerrado en su proyecto, pierde de vista que otros grupos de intereses, ellos también tienen a su vez sus intereses. Entonces, una vez más, necesitamos mayor comunicación, debemos entender la importancia de que cada vez más necesitamos feedback, trabajo en equipo, en pocas palabras, habilidades blandas. ¿Ok? ¿Pasamos? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que ofrecen la incorporación de nueva tecnología? En primer lugar, como bien lo saben ustedes, conseguir adquirir tecnología, pues se puede conseguir en todas partes del mercado, hablando en términos de software, de hardware. Es la parte más fácil, pero la parte más difícil es cuando uno trata de poner a instalar esa tecnología, a aprovechar esa tecnología, esas innovaciones. Ahí entra el choque, la cultura de aquellas personas que están involucradas en esos proyectos tecnológicos. Estoy hablando de un lado, los usuarios, hay diferentes niveles de usuarios finales en toda la cadena. Estoy hablando de, por ejemplo, los consultores, los que instalan, o sea, los vendedores, o sea, a todo nivel estamos hablando de una red, de una interacción social. Si no está bien manejada, el líder del grupo, si no entiende su proyecto para avanzar en esto, pues necesita mayor comunicación. Ante todo, tiene que hablar de nuevo contrato. O sea, una cosa es el contrato legal, otra cosa el contrato psicológico. O sea, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de cada uno.
más allá de los derechos y de las obligaciones, debemos sacar adelante las expectativas. Las expectativas nos ayudan para crear reglas de juego claras para poder convivir en esos proyectos y salir airosos, sin perder de vista la interdependencia. O sea, el éxito de un proyecto no solamente depende del nivel interno de la organización y de los socios y de los aliados tecnológicos de las empresas que están vendiendo la tecnología, de los consultores que están ofreciendo sus servicios para instalarla, capacitan a las personas, hacen monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la necesidad de combinar otra vez el tema que a mí me interesa, combinar nuevas competencias, blandas, digitales con las duras. Pasamos, Carlos. Bueno, otro punto que tiene que entender que necesitamos de un cambio de paradigma en la gestión del talento humano. O sea, cada vez más, el talento tiene que trabajar a distancia, de una forma remota. Cada vez más debemos encontrar cómo preparar a las personas que deben trabajar de una forma remota para poder cumplir con sus obligaciones laborales. Cuando uno está en casa, ustedes se han dado cuenta en esta cuarentena, pues no es fácil, digamos, tener esta disciplina, trabajar 8 horas concentrado. Otro tema que hay que tomarlo en cuenta. Esta oportunidad de incorporar nueva tecnología requiere de un nuevo liderazgo, un liderazgo transformador, un liderazgo con nuevas prácticas de gestión, un liderazgo inspirador, un liderazgo participativo. Entonces, una cosa, el estilo Rambo, un jefe, y otra cosa, un estilo integrador, inspirador del director de un proyecto tecnológico. Entonces, ojo con el nuevo liderazgo, es muy importante tomarlo en cuenta para poder incorporar con éxito la nueva tecnología. Requiere de nuevas competencias, ante todo de resiliencia. No tirar la toalla fácilmente, digamos. Aprender a contrarrestar las dificultades y las adversidades. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos tienen un camino fácil. Saber vender un proyecto, persuadir a los demás de las bondades de sus proyectos, requiere a veces de esta resiliencia. Hay que saber insistir, persistir y persuadir. Otras habilidades requeridas en esta época de cuarentena, de aislamiento, la gestión del tiempo, aprender a manejar herramientas digitales y finalmente aprender a manejar esta confluencia generacional para tanto atraer, retener talento, porque habrá mucha competencia y al mismo tiempo los millennials, para complacerlos, para mantenerlos, hay que saber cómo administrar su talento y su compromiso emocional. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para avanzar en este propósito? Entonces, en este enfoque humano centrado en las personas, yo creo que llegó la hora de pasar de la cultura M a la cultura C en nuestras organizaciones empresariales. ¿Qué es la cultura M? La cultura M es la cultura miedo. Miedo a discrepar, miedo a levantar la mano, el miedo al cambio. Entonces, esos miedos son autosaboteadores, ¿no? Facilitan la incorporación de nueva tecnología, no dejan pasar la tecnología, aceptar la tecnología. ¿Cómo hacer entonces para pasar de la M a la C?
C significa la cultura confianza, cultura comunicación, cultura clienting. O sea, cómo clientizar, cómo aprender a entender al cliente, tanto interno como externo, a poder complacerlo, satisfacerlo. Cómo generar confianza, cómo confiar en él. Entonces, tenemos que aprender a confiar y formar personas que entienden la importancia de la nueva tecnología. Tenemos que saber cómo venderles la tecnología por sus bondades. Tenemos que comunicar y fomentar la curiosidad en los colaboradores para abrazar la innovación y nueva tecnología. Obviamente, tenemos que tolerar los errores, persistir con el plan de innovación, no tirar la toalla. La innovación es la clave del éxito en cualquier momento. Y en este momento yo creo que es importante. Pero ¿qué pasa cuando estamos innovando? Cuando estamos manejando proyectos. Lo difícil no es elaborar una estrategia, no es poner la gente, digamos, dar órdenes, no es tener un plan. Lo difícil, según el señor Bregman del Harvard Business Review, es que hacer que las personas siguen la estrategia. Miran esas dos figuras. La primera figura es que representa a personas, un proyecto o en una empresa. Personas, pero cada uno es uno. Cada uno tiene sus angustias, sus intereses, sus preocupaciones, sus temores, sus expectativas. Y cada uno apunta hacia un norte. Entonces, el gestor del proyecto, el director del proyecto, no puede dejar pasar la oportunidad de, a través de su liderazgo, apuntar hacia un norte, desarrollar una visión compartida, tratando de integrar, alinear esas personas que ustedes vean, cada uno apuntando hacia un lado, porque obviamente cada uno tiene sus propios intereses, cada uno está interesado en una cosa, tal vez el otro no está interesado. Ese es el éxito y ese es lo difícil en la gestión de proyectos tecnológicos. Una cosa es el productor de la tecnología, el otro es el usuario, el otro es el vendedor, el otro es el consultor. Entonces, todo este mundo debemos buscar cómo alinear, cómo esos intereses integrarlos y apuntar hacia un solo norte, contando con una sola visión compartida hacia un solo norte, para no perder eficiencia, eficacia y efectividad. Los conclusiones. El Humanware es un modelo de gestión humana diseñado para garantizar, asegurar el éxito en el desarrollo de los proyectos relacionados con la tecnología de información y telecomunicación. Proporciona un nuevo enfoque, algo diferente, algo que sale del común. Ese nuevo enfoque, la dirección del proyecto, centrándose en las personas. Eso es lo que hace el factor clave de su éxito. O sea, no vamos de ninguna manera a orientarnos al resultado, a la plata, sino debemos pensar que esto llegaría por añadidura. Primero las personas. Entonces, tenemos que entender que el recurso humano es el único que puede generar valor en los proyectos. O sea, yo compré, tengo hardware, tengo software. El humanware más hardware genera las innovaciones en productos y el mejoramiento continuo. Mientras que el software más el hardware genera los procedimientos operacionales y
y procesos para que el humanware puede intervenir y hacer la tarea. El humanware más el software genera las capacidades que son exclusivas, valiosas. Pero el éxito de una empresa depende de la capacidad de poder identificar y utilizar relacionamiento de una forma, perdóname, racionalmente los recursos valiosos son muy raros, muy difíciles de copiar, son irreemplazables. ¿Qué son estos? Es el talento humano. O sea, el éxito de los proyectos, repito, depende del talento humano. Por favor, Carlos. Carlos. Yo quisiera rematar esta frase de Charles Darwin. No es el más fuerte, el más inteligente de las especies, digamos, de las personas, la que sobrevive. Es aquella que más se adapta al cambio. Es muy importante en esta crisis sanitaria entender las implicaciones de la tecnología, entender que la importancia es la necesidad de adaptarse al cambio. O sea, llegó la tecnología para quedarse. Nosotros, siendo seres humanos inteligentes, pues debemos aprovecharla. Entonces, eso es una, llega a reforzar mi planteamiento. Yo quisiera pues, darles el escenario para que ustedes hagan sus propias preguntas. Quiero presentarles mis excusas para no tener el control sobre mis láminas, pidiendo la ayuda de Carlos. Muchas gracias, Carlos, por apoyarme en esta tarea. Entonces, por favor, pueden hacer sus preguntas y con mucho gusto lo puedo contestar. Bueno, entonces en este punto la idea es que aquellas personas que tengan alguna pregunta la puedan compartir aquí en el chat. Les vamos a dar un minutico para que la puedan redactar. Y yo quiero hacer una pregunta, Basami, esto suena muy bien, digamos que a nivel estratégico para poder convencer a la alta gerencia como de la importancia de ver también el lado humano dentro de la inversión en tiempo y en disposición en tecnología. Eh, la manera de aplicación, digamos, ¿hay alguna estructura ya que sea un poco más táctica o más del día a día, de cómo se puede aterrizar esto en una organización que no sea necesariamente una organización nativa digital? A ver, gracias, Carlos. Me parece una buena pregunta. Según mi experiencia, Sí, esto es la elección de la gerencia como reactiva, no proactiva. También he visto cómo eh, los, las firmas que producen, venden tecnología, he visto también a su vez el interés de ellos es orientar la venta al logro. O sea, ellos, el proceso, no he visto preocupación. He tenido unas solicitudes para intervenir después de haber vendido tecnología a unas empresas donde hubo reacciones violentas por parte de un grupo de interés que es el sindicato, sí. tomaba los computadores y lo botaba al piso y se negaba a colaborar. En este momento, entonces, tanto la gerencia como la firma vendedora se dieron cuenta, dijeron, ups, we have a problem, tenemos un problema. O sea, esto no podemos seguir así.
Yo tenía que intervenir como para entrar la postventa, para ofrecer mis servicios, vender la tecnología al sindicato, sus bondades, tratar de minimizar la resistencia al cambio. Entonces, la pregunta del millón, ¿quién debe ocuparse del concepto humanoid? ¿Quién tiene que aprovecharlo? Yo quiero ofrecer este reto a todos los stakeholders, o sea, toda la empresa tiene que ocuparse de preparar el terreno para incorporar nueva tecnología. Ahora bien, las firmas vendedoras de tecnología, a su vez, también de una forma proactiva, igualmente proactiva, tiene que entrar a vender la idea de la tecnología y facilitarla. De acuerdo. Obviamente, cada vez hay menos resistencia. Cualquier resistencia genera sobra, genera pérdida del tiempo, reprocesos, y pues la tasa de retorno, y es lo más importante del inversionista en tecnología, pues va a tener problemas. Porque si yo invierto en tecnología, espero una tasa de retorno de mi inversión generando valor. Pero cuando hay problemas de este humano, se puede controlar, pero previamente, no tardíamente. Es lo que yo pienso. Excelente, muchas gracias. Qué gran respuesta. Tenemos una pregunta de María del Pilar Rincón que ¿Okay? dice, este planteamiento y los cambios que ya se plantean implican cambios fundamentales en la educación de las nuevas generaciones, como hacer una alianza entre los responsables y encargados de cada lado. Es decir, el desarrollo de habilidades blandas inicia desde las pautas de crianza y luego estas pasan por diferentes instancias hasta llegar al mundo empresarial. ¿Qué Yo opinas estoy, de eso? gracias, María. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo tomo actualmente lo que me está pasando a mí. Sí. Yo, los Andes, por ejemplo, iniciando el semestre, nos ofrecieron clases para aprender a dictar clases remotas. Muy pocos colegas han acudido a esas clases para aprender. Oh, sorpresa, o sea, nos cogió esta pandemia, pues, la casa y nos tocó acudir a tutoriales. Ahora bien, observo que mis millennials están tomando clase conmigo, a veces se sienten como tímidos, introvertidos, no prenden la cámara, hablan despacito. Entonces, pues yo trato de motivarlos, porque es que aprender las habilidades blandas de comunicación, pues es una necesidad, es un imperativo. Es un factor Seguro. clave del éxito de cualquier millennial, pues aportas al salir al mercado laboral. Gracias, María Arturo. Bueno, tenemos la pregunta de César Herrera Leal, que dice, siendo la resistencia al cambio uno de los problemas más frecuentes en las empresas, en estos momentos en los cuales debemos aceptar, adaptarnos rápidamente al cambio, ¿cuál sería la mejor estrategia para implementar en las organizaciones y cuál sería el enfoque empresarial para adaptar a las personas al cambio, para agilizar este cambio? Wow. Bueno, ese es maravilloso. Para mí es una pregunta que tiene que ver sí, con el problema que hoy estamos planteando, la economía de un lado, la vida al otro lado, o sea, lo social, lo económico. Es que pues, llegó la hora de replantear el sistema capitalista. No, yo no estoy haciendo revoluciones, tranquilos. Lo único que estoy haciendo es poner al hombre en el centro. O sea, el humanware que estoy proponiendo tiene que ver sí, con el enfoque humano, o sea, ser humanistas, humanizar las relaciones laborales, o sea, tomar en cuenta las emociones, las expectativas. O sea, ninguna empresa puede ser sostenible el día de hoy, el día del mañana, si no respecta los derechos humanos fundamentales, si no practica, si no crea una cultura laboral donde las personas se sienten bien, a gusto. Ahora bien, si la empresa no lo crea en su cultura laboral,
pues muchos millennials van a decir, apaga y vayamos. Sí. Gracias. Listo. Bueno, vamos con la última preguntita y vamos a hacer un sondeo entre todos los que estamos. Sandra Rincón pregunta, ¿qué aspectos desde el Humanware se deben tener en cuenta en la planeación de nuevos procesos y tecnología para este nuevo entorno de aceleración de la transformación digital? Okay. Entonces, observa Sandra, de que depende de la madurez. O sea, hay empresas que están en pañales, hay empresas que ya tienen tecnología. O sea, tenemos que entender que la planeación en esos procesos, o sea, cada vez es algo revolucionario que está pasando. Hoy estamos hablando a través de Zoom, a través de webs, a través de otras formas de comunicar. Mañana podemos tener otras cosas más simples. O sea, cada vez más la tecnología nos sorprende. Cada vez la tecnología nos obliga a actualizarnos. O sea, respuestas muy difíciles de dar a esta pregunta. Pero lo único que puede decir que hay que estar siempre preparado, hay que estar siempre atento y hay que actualizarse, hay que tener la cabeza abierta para abrazar la tecnología, porque la tecnología llegó para instalarse y nosotros lo único que podemos hacer es recibirla y no es la maldita, al contrario, es la bendita transformación digital. Oye, Carlos, podríamos dar también a otras preguntas, si no hay afán. Sí, claro que sí. Bueno, pues por ahora no hay ninguna aquí en el chat, pero Entonces, preparamos una pregunta para todos. La idea es que hagamos un sondeo y nos pongamos de acuerdo en qué es eso de transformación digital. Entonces, aquí en el chat van a encontrar un link en donde van a poder abrir una pregunta donde hay una única respuesta y vamos a ver en conjunto si nos ponemos de acuerdo en qué es y qué no es transformación digital. ¿Ok? Mientras que lo van abriendo, les vamos a dar 3 minuticos, o sea, a las 6:08 vamos a cortar y a ver los resultados. Y mientras tanto, podríamos resolver acá la pregunta de Jorge Jaramillo, que dice, ¿cómo prepararías el Humanware con lo que nosotros manejamos como la llamada gerencia de la felicidad? ¡Wow! ajá, amigo Jorge, un abrazo, muchas gracias por tu pregunta. Eh, la felicidad, cada vez más, es una práctica, es un interés por parte del, del empresario tratando de se me perdió perdió la, Carlos, qué pena. Sí. Tranquilo, cuéntame. Ya te doy la respuesta, pero me perdí. Con... Listo. Qué pena, Jorge. Entonces, estaba diciendo lo siguiente, estaba diciendo que una vez más el enfoque humano centrado en la persona obliga a los empresarios de crear unas prácticas, perdón, de practicar, eh, digamos, la felicidad hace parte de, de este clima laboral propicio para que las personas se sienten a gusto, para que no solamente la vida es trabajar, trabajar y trabajar, sino la felicidad, una vez más, nos obliga a desarrollar prácticas donde el trabajador va a desarrollar eh, potencialidades, sentirse a gusto. Estoy de acuerdo con este enfoque. Ok, bueno. Entonces, ¿Cómo compararía? Ah, a ver, Jorge, pena, ahora sí veo la pregunta.
comparar el Humanware con lo que maneja, con lo que llama la gerencia de la felicidad, no tiene nada que ver. Jorge, no tiene nada que ver. ¿Por qué? El Humanware tiene que verse con el lado humano en la tecnología. Pero el talento humano, la gestión del talento humano, tiene que verse con la gerencia de la felicidad. O sea, la felicidad es una práctica de gestionar el talento humano para desarrollarlo, que se siente a gusto. Yo no veo ninguna relación entre el humanoid de un lado, el lado humano, la tecnología, la implementación de hardware, software, soluciones de informática con la felicidad. Obviamente, el día que el humanoid se siente contento con las herramientas tecnológicas que maneja, es posible que le causa alguna motivación, satisfacción. Pero felicidad, no sé. O sea, aquí no tengo estudios que confirman que la tecnología en manos del talento humano genera felicidad. El tema que estoy tratando el día de hoy es facilitar, preparar, aprovechar el talento humano para manejar la tecnología. Pero la tecnología obviamente no genera felicidad, genera tal vez satisfacción, motivación, pero no, la felicidad es un nivel muchísimo más alto, a otro nivel. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Listo. Tenemos aquí ya los resultados de la encuesta. Entonces, les estoy compartiendo en la pantalla qué fue lo que dijimos y la cantidad de las personas que lo resolvimos fueron 12 personas lo resolvimos. Okay. Y básicamente la pregunta es, ¿transformación digital es? Y tenemos varias opciones. La más opcionada es con el 67% basada el cambio cultural que afecta a toda la organización y a los stakeholders. Perfecto. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. O sea, la revolución, el cambio cultural, el cambio tecnológico, ante todo es cultural. Por favor, no vayamos a perder el foco cuando hablamos de la transformación, la empresa, la transformación digital, tecnológica. Toda la tecnología es una herramienta, es, una, es un instrumento en manos del talento humano para competir y para salir adelante y para desarrollarse en la misma empresa. ¿Okay? Quiero felicitar a las personas que participaron y acertaron la respuesta. Aquí hay una pregunta que quiero, dos preguntas. La primera, leí a un educador chileno afirmar, no tenemos una generación nativa digital. Porque tuve la oportunidad de hablar con la policía para pues, implementar todo eso en todas las localidades, ¿sí? Y se va a necesitar pues, bastante cantidad de artistas para lograr. Entonces, pues, o sea, hasta el momento fue un piloto y surgió muy bien. La gente salía con un conjunto que había como unas 100 personas y todos estaban bailando, todos estaban muy contentos. Y pues fue muy, muy gratificante y el ejercicio fue excelente. Entonces, podríamos proponerlo desde cada localidad, hablando con la policía para... Gracias. No entendí. No, alguien dejó su audio prendido y nos sorprendió con algo que está pasando. María del Pilar también pregunta que cuál es, si recomiendas algún texto básico para aprender sobre Humanware. Sí, yo recomiendo el libro que había mostrado en mi presentación. Sí. Libro, ya le digo el libro, un segundo. El libro se llama
Managing the Speed of Change, de Connor, C-O-N-N-E-R. Managing the Speed of Change. Pero yo quiero también aprovechar el Internet, se consigue cantidades de textos, pero cuidado porque el concepto, el tema del humanware tiene varios significados y varias interpretaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo de una interpretación del tema humanware que se refiere a la ergonomía o a la ergonometría. A la ergonometría lo llaman humanware. ¿Ok? Entonces, cuidado porque yo tengo otra interpretación. O sea, lo mío se refiere solamente al lado humano en la transformación tecnológica o en el cambio tecnológico o en las innovaciones tecnológicas. O sea, cuando hablo del hardware, el software, el mío es el humanware, el lado humano de un sistema de informática. ¿Ok? A ver, podría por favor perdóname, ¿habrá otra pregunta, Carlos? La otra pregunta era, leí un educador chileno afirmar, no tenemos una generación nativa digital, sino una generación nativa en redes sociales. ¿Qué opinas frente a esta afirmación? Estoy viendo la pregunta. Es una afirmación, sí. Ya la tengo. Digamos, nosotros tenemos una nativa digital. No sé, o sea, mira, uno cree que es moda. Uno cree que es la parte digital hoy en día. O sea, nacieron, por ejemplo, yo miro a mis nietos, que cómo manejan a los 10 años, pues, cómo manejan el celular. Yo la verdad no me meto en ese terreno del educador chileno. Yo entiendo su planteamiento, pero a ver, todo depende del contexto en el cual nace el niño, todo depende del contexto en que la familia, si tiene tecnología, si le gusta la tecnología, si le entrega tecnología. Entonces aquí es un terreno un poco complicado responder a esta pregunta. Yo no tengo una respuesta a esta pregunta. Ok. No, muchas gracias, Bassam. Les acabo de poner también en el chat un link donde pueden decirnos ya mismo cómo les pareció esta charla, si la información les pareció importante, si les pareció muy importante, si les pareció poco importante o nada importante. Eso nos ayuda también a entender cómo es esta oferta, que en mi opinión es muy valiosa, pero que cada uno nos puede decir. Y por último, una vez estén respondiendo, les voy a dejar el último link, que es para aquellas personas que quieran seguir en contacto con el profesor Bassam. Van a tener la oportunidad de dejarle aquí en este link su dato de contacto, de tal manera que él pueda, digamos que establecer una conexión con ustedes y seguir compartiendo información valiosa. Bueno, entonces, pues, qué gusto tenerte en casa, por este espacio tan valioso, tan generoso. Creo que nos deja muchas ideas como en cómo tendríamos que movernos como administradores y cómo las maneras del liderazgo se siguen moviendo hacia una construcción diferente de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.